me gustaría durante los próximos 15 minutos presentar algunas de las voces de los habitantes de Fukushima en los últimos 10 años y hablarles de las lecciones aprendidas de este accidente nuclear. Esto ha amenazado la supervivencia de la humanidad y me gustaría considerar con la estrategia de eliminar los daños o de mitigar los daños a partir del accidente de Fukushima. En mi experiencia, en 1990, 4 años después de Chernobyl, cuando yo empecé a trabajar en un periódico local como redactora en Fukushima, la cobertura de la planta de energía se centró en ese momento en el accidente F2 en la tercera unidad. Este es el anillo de apoyo submarino del reactor. Y en la unidad 3 de la central nuclear de Fukushima Daini número 2, y en el accidente de caída o rotura de la bomba que ocurrió el primer día de 1989. La falta de conciencia sobre la seguridad de TEPCO, que continuó operando mientras sonaba esta alarma que alertaba sobre la normalidad y la demora en informar a la comunidad local y a los gobiernos locales, así como la ruptura por fatiga en el área de soldadura como resultado de la posterior revelación del envejecimiento. Ante un accidente que cuestiona los cimientos mismos de la seguridad nuclear, todos los reporteros, incluida yo misma, estábamos cubriendo en primera línea los accidentes que se podrían convertir en el primer explorador de exposición o en el soldado de cobertura especial como piloto kamikaze. Hablamos, entre jóvenes reporteros en Fukushima, sobre las respuestas al accidente nuclear, qué diferencias tenía cada empresa en su manual de emergencias, cuál era el contenido de esos manuales y de las políticas de cobertura de las centrales en cada medio, y si los instrumentos de medición son radiactivos, los instrumentos de medición para medir la radiación y la píldora de yodo estaban ahí mismo en la empresa. En este momento, una empresa, o no la que estaba cubriendo yo, sino otra, recomendaba que la empresa cómo cubrir los accidentes nucleares. Decía que se mantuviera lejos de la central. Otra empresa recomendaba que se mantuviera lejos de la central nuclear, lo más lejos posible, y que realizara entrevistas telefónicas. Las tabletas de yodo y los equipos variaban de una empresa a otra. Entonces nos enfrentamos a la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos para poder cubrir estas historias o para poder incluso sobrevivir? Aún si seguimos en los manuales de cada empresa, no siempre podemos informar, hacer nuestro trabajo periodístico de forma segura. Y tenemos que realmente ser juiciosos y aplicar nuestro propio juicio cuando estamos sobre el terreno frente a un accidente nuclear. Frente a la central nuclear no se puede entender que hay una seguridad absoluta y debemos tomar acción teniendo como prioridad nuestras propias vidas. Esta experiencia de sufrimiento es mi fuente de lecciones aprendidas del accidente nuclear. No dejes nunca de pensar, no dejes nunca de comunicarte. Incluso después de que pasa el tiempo, el sonido de la alarma en mi cabeza sigue sonando con mi memoria, con mis recuerdos dolorosos. Una lección del accidente de Fukushima en el 2011 es que tiramos por la borda nuestro mito sobre la seguridad de las industrias nucleares. Yo tengo la pregunta sobre daños y pérdidas a largo plazo en Fukushima.
¿Existe una fecha límite, un periodo límite para el daño? ¿Y hasta cuándo va a durar? Una de las características principales del accidente nuclear en Fukushima y de los desastres causados por el hombre, como la radioactividad y el daño nuclear, es que hay muchas fases que superan nuestras expectativas y que el daño se ha prolongado. Es claro que ¿cuándo ocurrió el accidente nuclear de Fukushima? Es el 11 de marzo del 2011. Pero por otro lado, ¿cuándo podemos decir que este desastre terminó? ¿Hay una fecha límite para eso? ¿La tenemos? ¿Podemos pensar en un periodo de finalización, un periodo límite de este daño? Si trato de decir esto en voz alta, ¿cuándo murió la última de las víctimas del accidente nuclear de Fukushima? En ese momento del accidente nuclear, ese va a ser el momento en el que va a haber terminado. Sin embargo, podemos ver instantáneamente que esto es distinto. Esto es porque los reactores rotos en la central de Fukushima, esto lo dijo, los restos de los combustibles y los nucleidos radioactivos liberados al medio ambiente continúan permaneciendo en el aire, en el agua, en el suelo, en los recursos naturales. Estos continúan viviendo o sobreviviendo en estos espacios después. Es un fantasma de por vida que sigue liberando radiación en un lapso de tiempo muchísimo más largo que la vida de una sola persona. En 2013, la ciudad de Fukushima descontaminó las casas de los habitantes. Como la descontaminación cuesta millones de yenes por cada casa, no puede ser hecha por parte de los individuos, porque es algo muy caro. Y entonces fue realizada por por el gobierno local. Pero incluso así ha pasado más de un año desde el accidente nuclear. Después de la limpieza, del operativo de limpieza, había todavía mucha tierra contaminante, pero en mi casa todavía quedaba la tierra contaminada en un rincón de nuestro jardín, porque el gobierno local no pudo llegar a algunos lugares. No, así que esto fue un trabajo de descontaminación relativo, no llegó a a alcanzar todos los espacios. Existe entonces todavía en mi casa, muchos años después, el señor Ichiro Moritaki, quien estuvo expuesto a la radiación, dijo que la energía nuclear y la humanidad no pueden coexistir. Sin embargo, en la prefectura de Fukushima, en la ciudad, pero no solo en Fukushima, también en otras áreas del Japón, la realidad es que la situación obligatoria implica la coexistencia con la energía nuclear de forma semipermanente, incluso después, por supuesto, después del accidente. De alguna manera es un daño sin fin que continúa en relación a la radiación y al daño nuclear. Claramente esta historia negativa es un camino que no debe seguirse nuevamente. Por eso no es como dividir algo o marcar un hito o alcanzar un periodo determinado en la última década. Creo que muy pocas personas pueden negar este supuesto. En realidad en verdad, sin embargo, existe la realidad de que el periodo está a punto de ser golpeado. Otro problema tiene que ver con los daños en la salud. En 2011 se inició una prueba, un testeo para ver el estado de las tiroides en los niños, que general en los niños de menos de 18 años.
se encontró cáncer de tiroides y sospecha de cáncer de tiroides en más de 250 de estos jóvenes. Más de 200 fueron operados. Entre las personas a las que yo entrevisté, la mayor parte de los ciudadanos que habían participado en estas entrevistas se quejaron de que querían que continuara la investigación del gobierno, porque el gobierno quería interrumpir la investigación para detectar el cáncer de tiroides. Querían dejar de hacerlo y los ciudadanos pidieron que se continúe con esta investigación, que el gobierno no se detuviera. Ahora esto está siendo discutido. Por otro lado, algunos expertos expresaron que esto tenía que interrumpirse, que había que parar de buscar esto. Otros también expresaron que la investigación y la búsqueda de esto iba a descubrir muchísimos pacientes y que iba a significar algunos doctores dicen que el cáncer tiene una buena cara o una mala cara. Algunos doctores ahora dicen que tienen un cáncer de buena cara, un cáncer positivo, que no se necesita, no se necesita hacer nada al respecto, es algo con lo que se puede vivir. Así que hay un movimiento por parte del gobierno para dejar de hacer estos screenings, esta búsqueda de cáncer. No hay lugar para presentar acá, para presentar opiniones y discusiones y realmente no se presentan oportunidades para hacer una discusión pública al respecto. Se ha ignorado sistemáticamente la voluntad de la gente de continuar con esta búsqueda más profunda, más sistemática de la enfermedad. Ahora, otro desafío, evacuación y migración. Desde principios del 2021, la cantidad de personas que fueron evacuadas de la prefectura de Fukushima a otras áreas fue de aproximadamente 36.000, de acuerdo a un informe de la ciudad de Fukushima. De hecho, sin embargo, una encuesta que hizo Kyoto News en febrero del 2021, entre febrero y marzo del 2021, reveló que el número total de personas que fueron evacuadas de los municipios a otras áreas alcanza los 67.000 habitantes. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande entre lo que son los números oficiales y los números que ha podido recopilar la agencia de noticias. La situación de evacuación es diversa para todos y para cada uno de nosotros. Y hay una diferencia muy grande entre los números reales y los números reportados, informados por el gobierno. Tras el, el tsunami y el accidente nuclear del 2011, muchas personas fueron evacuadas de Tokio y de otras áreas metropolitanas cercanas a Tokio hacia el oeste o incluso a otros países fuera de Japón para garantizar su seguridad. Estas personas no se contabilizan en las estadísticas del gobierno. Sin embargo, este accidente nuclear es el que va a crear, sí, perdón, Japón es un país en donde el estatus de la mujer es muy bajo en comparación con los hombres. El ingreso promedio es muchísimo más bajo para las mujeres y muchas trabajan en empleos no regulares a tiempo parcial. Muchas mujeres tienen que también renunciar a sus trabajos cuando se embarazan o cuando van a tener a sus hijos. Por lo tanto, en este caso, los esposos se quedaron y continuaron trabajando en Fukushima, incluso después del terremoto y de los accidentes nucleares. Sus esposas fueron evacuadas con sus hijos fuera de la ciudad y los tipos de evacuación
¿Y fueron de mujeres y niños? Esta es otra forma de evacuación. Me gustaría presentar entonces a Michiko Kato, una madre que fue evacuada de la ciudad de Fukushima a California. Tenía cáncer en Estados Unidos después de haber sido evacuada y murió allí. Escuché, la conocí después de la evacuación y pude tener una entrevista con ella en la que me contó lo difícil que había sido la evacuación de Japón a Estados Unidos. En ese momento estaba estudiando inglés, pero extrañaba mucho Japón y Fukushima porque sus padres se habían quedado en Fukushima. Tenemos que considerar la violencia de la generación de esta energía alimentada por los combustibles fósiles como centrales nucleares, armas nucleares. Nos concentramos algunas veces en los reactores, pero por fuera de estos reactores hay muchas personas que están sufriendo de estas radiaciones en este entorno contaminado. Así que esto también hay que considerarla. Otro problema es la pérdida de memoria, la pérdida de los registros. Me gustaría presentar la historia del folclorista Norio Akasaka. Ha realizado talleres con el pueblo, con la gente local, en la región Aizu, que es al este de Fukushima, y que también está a 100 kilómetros de distancia de Fukushima. En ese momento, es decir, después del accidente nuclear, una persona que trabajaba allí, trabajaba en la industria de la energía eléctrica, y nos confesó en una reunión que tuvimos que dijo que las personas de las empresas de energía eléctrica, excepto TEPCO y Kansai Electric Power, decían, estoy celoso de que TEPCO y Kansai Electric Company tengan nuevas colonias de, de plantas nuke, es decir, fuera del área del suministro de energía de TEPCO, que está generando ahora esa energía, el resto es una colonia. Podemos ver entonces que Fukushima está experimentando una nueva colonización y hay muchas personas que han salido, se han trasladado del exterior para hacer trabajos de desmantelamiento, reconstrucción de estas centrales. Además de los proyectos que tenemos, de festivales, la colonia trabaja con personas que originalmente no provenían de esas áreas locales, es decir, venían de Tokio, y en los próximos meses los Juegos Olímpicos de Tokio también, junto con otros juegos y eventos deportivos importantes, se se realizarán en Tokio, dejando de lado entonces el traslado de las personas hacia otras ciudades. Estos eventos y festivales está cubriendo e invisibilizando los desastres nucleares por un lado y COVID por otro. Estos juegos están tratando de construir un legado llamado Juegos Olímpicos para la reconstrucción del desastre de la planta nuclear. Están tratando de construirlo, de taparlo.
Me gustaría presentar ahora otras voces, pero por cuestiones de tiempo, creo que tengo que ir salteando algunas de las presentaciones. Ok, voy a tratar brevemente de presentarles a dos personas más. Me gustaría mostrarles ahora el testimonio de una persona que entró, que llegó a Fukushima después de haber después de haber ocurrido el accidente. Falleció a comienzos de este año. Le hice una entrevista en diciembre basándose en su experiencia. Él dijo que es importante. No nos creerán ni nos engañarán. Es importante vivir pensando que no nos van a engañar. Esta frase la tomo como su última voluntad, como lo que dejó para las generaciones futuras. Quisiera reafirmar esta frase de no dejarnos engañar por este mito de la seguridad. Es como si no hubiera ocurrido el accidente, como si las centrales nucleares fuesen seguras y como si el accidente de Fukushima se hubiese resuelto ya. Como conclusión, me gustaría expresar la experiencia de las personas afectadas por el accidente nuclear de Fukushima como el pueblo de Fukushima que existe en todo el mundo, que sienten como si uno fuera parte de ellos. Me gustaría expresarles mi gratitud y agradecerles por haberse quedado allí en primera línea. El pueblo de Fukushima dijo, no quiero que nadie en el mundo vuelva a tener una experiencia tan grave como nosotros. De hecho, desde el punto de vista del medio ambiente y los derechos humanos, hay actividades que han comenzado a desarrollarse en Japón con respecto a, sí, destinadas a reducir la actividad nuclear. Tenemos que unirnos en todas las áreas, más allá, partiendo de esta experiencia tan grave, para mantener la solidaridad que es tan importante para nuestro pueblo. Muchas gracias.